Y ahora, otro nivel. Caramba, ilustre gran amigo, qué elegante, vale. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido un carnaval de descanso. Y yo me disfracé. Yo todavía estoy en carnaval, por eso me puse la corbata. No. Porque bueno, porque tengo que cumplir ciertos compromisos como todos nosotros el día de hoy. Un gusto conversar con ustedes y muchas gracias por la invitación a participar en su programa. No, para nosotros es un honor porque además te decimos que nosotros nos reintegramos a nuestra programación este año 2026 en vivo a partir del 12 de enero y no hemos parado, cada semana tenemos que elaborar una programación especial y en ese lapso tu nombre ha salido a relucir porque como se ha hablado de transición, se ha hablado de todo lo que ha dicho y ha explicado el señor Marco Rubio, y hay gente que dice requerimos de los mejores para esta etapa de reconstrucción del país. El nombre de Benjamín Sharif ha salido a través de nuestro chat por cuenta de muchos de nuestras personas habitués de nuestro auditorio y entonces te lo queríamos mencionar, pues, ¿no? Oye, me complace mucho, me halaga muchísimo que, digamos, lo que está diciendo, me contenta mucho. Muchísimas gracias. Mira, ¿cómo has visto tú los acontecimientos desde el 3 de enero para acá? Nosotros hemos llamado esta semana, que es corta, miércoles, que es hoy, jueves y viernes, país tutelado, porque sobre la base de este concepto de país tutelado, bueno, hay muchas interrogantes, porque la gente dice, bueno, ¿y cuánto dura este tutelaje? Si durante el tutelaje se pierde la soberanía, es un paso obligatoriamente necesario antes de la tan anhelada transición donde hay políticos que empiezan a jugar para presionar de que esto sea lo más rápido posible para que lleguemos a unas elecciones por intereses que siempre entran en este tipo de jugarretas y no es lo prudente en estos momentos, sino que dejemos que los pasos se cumplan como ha anunciado desde el presidente Trump, como los mismos funcionarios, incluso que están en estos momentos aquí, como la señora Laura, como el señor de la parte energética que estuvo tan importante la semana pasada aquí. Mira, lo que tú planteas es muy complejo porque estamos viviendo, digamos, Venezuela es un capítulo de una historia, creo que bastante compleja que está ocurriendo en el mundo en este momento. Por ejemplo, el discurso que hizo Marco Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, hace pocos días, es histórico. Es el discurso de un estadista realmente, ¿no? O sea, uno muchas veces le genera grandes dudas las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, que uno piensa que sus intereses son muy inmediatos, que su intervención en Venezuela y la salida de quien ejercía la presidencia en ese momento y la sustitución de esa persona por quien ejercía la vicepresidencia, como ustedes muy bien lo ponen como presidente tutelado, porque no es presidente encargado, sino presidente tutelado de Venezuela, bajo la tutela directa del presidente de los Estados Unidos, que él mismo expresamente lo dijo. Ella está puesta ahí para que ella ejecute las políticas que nosotros mismos, las instrucciones que nosotros le vamos a dar. Bueno, entonces pareciera que hay unos intereses muy inmediatos y que tienen que ver con el petróleo. El discurso mismo que dio el presidente Trump el 3 de enero, a las 11 de la mañana o 12 del día, de ese mismo día, del 3 de enero, no mencionó la palabra democracia, no mencionó la palabra libertad, no mencionó nada que tenga que ver con presos políticos, que ustedes muy claramente mencionaban hace pocos minutos, pero sí mencionó la palabra petróleo por lo menos 15 o 20 veces. Entonces pareciera ser que son intereses muy inmediatos económicos de los Estados Unidos. Pero Rubio pone eso en el contexto de lo que está pasando en el mundo. Y él lo pone en un contexto histórico
de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces lo que se está configurando es un nuevo orden internacional donde las Naciones Unidas, que es una institución que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar, para tratar de impedir, para buscar una estructura que nos asegurara a la humanidad un futuro, bueno, que no tenga los horrores que tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, hemos tenido un periodo de relativa paz en el mundo comparado con, digamos, las guerras que hubo en el siglo XIX. Bueno, la última parte del siglo XX, bueno, hubo guerras, por supuesto que hubo guerras, hubo digamos, la Guerra Fría con todas sus consecuencias y hubo diferentes conflictos, pero no hubo confrontaciones tan sangrientas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial que llevaron a desastres realmente, bueno, en fin. Ese orden ahora parece ser que ya ha venido cambiando, está cambiando de hecho. Ahora tenemos un orden internacional donde ya no es la Corte Penal Internacional, no es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que han demostrado su inefectividad, porque cuando, digamos, hubo la salida del señor Maduro hacia los Estados Unidos, bueno, muchísimos países en el mundo e instituciones en distintos países alzaron la voz y dijeron, pero ¿qué pasa con el orden internacional? ¿Qué pasa con el derecho internacional? ¿Cómo es posible que una potencia intervenga de esa manera en un país y se lleve, digamos, a lo que ellos decían era su presidente? No me voy a meter, digamos, a discutir si era o no era el presidente, porque sabemos, digamos, las circunstancias en las que estamos. Pero bueno, bajo la premisa de que esa era la persona que ejercía la presidencia de un país, ¿cómo es posible que a la fuerza un país se lo lleve? Bueno, entonces, lo que ha ocurrido es que ahora el orden internacional lo imponen quienes puedan imponer el orden internacional. No estructuras formales, sino estructuras de hecho de poder. Entonces estamos en un episodio de lo que, bueno, los científicos políticos llaman política real. Ya no es una política ideal donde tenemos nosotros, digamos, ideas sobre cómo deberían ser las cosas, sino una política de cómo realmente son las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que Estados Unidos dice mi esfera de influencia está en el hemisferio occidental y por lo tanto en el continente americano nosotros no vamos a permitir que haya injerencias de China, de Rusia, de Irán en la política de los estados. Y entonces, bueno, el primer paso fue Venezuela y, bueno, creo que el mismo Rubio en su intervención dio bastantes indicaciones acerca de que en los próximos pasos vendrán Cuba y Nicaragua también. De tal manera que el hemisferio occidental esté alineado. Y en esa alineación, bueno, el discurso de Rubio incorpora explícitamente a Europa occidental sobre todo, la parte, digamos, donde él mismo mencionó que él descendía de ancestros italianos y españoles, que, bueno, entonces él dice que digamos, nosotros en América, o por lo menos los norteamericanos, son los continuadores de esa tradición civilizatoria occidental iniciada, digamos, por los griegos, por los romanos, etcétera, continuada en Europa y que ahora también se extiende a América. Bueno, ese análisis es un análisis que tenemos que prestarle mucha atención. Por supuesto que es un análisis incompleto, porque no es que nosotros en América seamos los continuadores de una cultura europea, porque la cultura europea cambió completamente cuando se descubrió América, o sea, cuando los europeos llegaron a América. Digamos, nosotros salimos de la Edad Media y entramos en la Edad Moderna universalmente, digamos, en la historia universal, precisamente gracias al descubrimiento de América y que el mundo vio que era mucho más amplio de las restricciones que ellos tenían en la Edad Media, y entonces incorporaron culturalmente una serie de categorías, bueno, categorías, por ejemplo, alimentarias. Cuando nos comemos una pizza, porque ustedes siempre, oye, cuando uno empieza a conversar con ustedes y ustedes ponen esas, digamos, esas informaciones sobre delicias culinarias, muchas veces ustedes ponen cosas, qué sé yo, italianas, de otros lados. Entonces uno dice, bueno, oye, tengo ganas de comerme una pizza, pero la pizza no se pudiera hacer si no tuviera tomate. Y el tomate no se conocía en Europa antes que Colón viniera a América. El tomate es una fruta o un vegetal americano. Lo mismo que el maíz, lo mismo que el chocolate. ¿Qué harían los belgas? ¿Cómo harían los belgas para producir bombones en el momento de hoy si no hubiera llegado Colón a América y hubiera llevado el cacao de América hacia Europa? De tal manera que no se trata de que nosotros somos continuadores de una cultura, digamos, europea, sino que la cultura mundial se revivió
con el continente. O sea, el análisis de Rubio, porque estoy bueno, reflexionando un poquito sobre la pregunta que ustedes hacían, y digamos, en qué momento estamos. Bueno, yo pienso que estamos en ese momento en que nosotros estamos reconstituyendo valores fundamentales. O sea, mucha gente, por ejemplo, en Europa, ¿por qué Europa, digamos, tiene una crisis muy fuerte? Porque ellos necesitan la inmigración, porque digamos, la tasa de natalidad en Europa es negativa. O sea, digamos, el crecimiento vegetativo de la población europea es negativo, porque ellos tienen menos de 2 hijos y medio, que sería, digamos, lo que una pareja debiera tener para que se mantenga la población. Ellos tienen menos de 2 hijos y medio en promedio, y entonces necesitan importar gente en Europa para sostener sus economías y sostener sus sociedades. Entonces, esa inmigración que ha habido en Europa ha cambiado completamente el tejido cultural europeo, y en algunos países, entonces, ahora, digamos, sobre todo, digamos, los sectores más conservadores reclaman esa pérdida de cultura, y ese mismo reclamo de esos sectores conservadores europeos pues también se refleja en ciertos sectores conservadores, en ciertos no, en los sectores conservadores norteamericanos, y entonces viene toda esa política anti-inmigratoria, digamos, de Trump, pero que Rubio muy bien lo pone, digamos, en perspectiva, diciendo, ojo, yo provengo de esa, y bueno, en Estados Unidos la mayoría de las personas de Estados Unidos precisamente provienen de esa mezcla cultural que hubo cuando los europeos llegaron a América. Bueno, toda esta larga digresión es para un poco, digamos, poner en perspectiva el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de reordenamiento geopolítico, cultural, digamos, en el mundo, y nosotros somos parte de eso. Entonces, Venezuela, que durante 27 años, quienes gobernaron Venezuela durante 27 años, quisieron alinear a Venezuela con culturas que no son la cultura nuestra, porque no es la cultura americana, ni la cultura, digamos, europeo-americana que surgió a partir del año 1500. Bueno, quisieron alinearnos con Irán, quisieron alinearnos con China, quisieron alinearnos con Rusia, y ahora estamos viendo perspectivas nuevas, que son perspectivas que, si nos vemos en esas perspectivas históricas, en términos históricos, bueno, es hacia donde tenemos que alinear nosotros nuestro futuro. Nosotros no podemos alinear nuestro futuro con una mirada, digamos, hacia, qué sé yo, hacia el fundamentalismo islámico, por ejemplo, simplemente porque nuestra cultura no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, yo creo que en ese marco de referencia tenemos que ubicarnos. El gobierno tutelado que tenemos en este momento, bueno, tiene instrucciones muy precisas de realinear esa mirada exclusivamente en los Estados Unidos, y eso se refleja en primera instancia en términos económicos, pero todos tenemos la expectativa de que se refleje también en términos sociales y políticos. Lo que no ha ocurrido todavía en Venezuela, y que para nosotros, para muchos de nosotros, es tremendamente importante, es que se reconstituyan las instituciones en Venezuela de forma tal, por ejemplo, que los presos políticos o las personas en general, la población venezolana, pueda tener la garantía de que puede tener un desempeño en libertad sin que haya arbitrariedades como la que le ocurrió al señor Romero, que estaban ustedes mencionando, que arbitrariamente fue puesto preso y luego, bueno, felizmente liberado a los pocos días, pero infelizmente puesto preso, porque no ha debido estar preso ni un solo minuto, porque no cometió ningún crimen, solamente tener ideas que manifestó en su momento en favor de quien estaba oponiéndose a quien ejercía la presidencia en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar que efectivamente podamos vivir en libertad? Con instituciones. O sea, aquí no se trata de sustituir una persona por otra, no se trata, digamos, de que haya salido quien ejercía la presidencia y que ahora esa presidencia tutelada la ejerza quien era su vicepresidente, ni tampoco solamente de quien nosotros hayamos elegido el 28 de julio del 2024 para que sea presidente, ejerza la presidencia. Porque si esa persona ejerce la presidencia sin que se reconstituyan las instituciones que garantizan la libertad y la democracia en Venezuela, tampoco esa persona va a poder, digamos, sostener esas garantías, porque entonces seremos sujetos a las arbitrariedades de ese momento. Entonces, la prioridad en Venezuela es la reconstitución de las instituciones que garantizan la libertad y la democracia. La más fundamental es una justicia independiente. O sea, que cuando el fiscal ponga preso a una persona, no sea porque el fiscal arbitrariamente decide hacerlo, sino porque realmente existen hechos legalmente
que justifiquen esa detención, y no sencillamente porque esa persona no me gusta, me cae mal, tengo conflicto con esa persona. Entonces, bueno, que aparentemente es lo que ocurrió en este momento. Simplemente esta persona no era del agrado del fiscal, el fiscal lo pone preso. Bueno, nosotros no podemos sostener una sociedad bajo ese tipo de arbitrariedad. Entonces, esa es una prioridad para mí indispensable para que nosotros podamos tener garantía. Y es un poco la posición que algunos economistas muy prestigiosos han venido sosteniendo cuando dicen que sin que haya un sistema jurídico que garantice que pueda haber inversiones importantes en Venezuela, no va a haber una recuperación económica. O sea, porque el plan, digamos, de Rubio es un plan de estabilización, recuperación, transición. Y algunos economistas dicen, muy connotados, dicen, no, mira, para que haya realmente recuperación, tiene que haber una reconstitución del sistema social, sobre todo jurídico, venezolano, sin que nosotros, si nosotros no tenemos garantías realmente jurídicas, bueno, pues un sistema legal que funcione, con un Tribunal Supremo de Justicia que funcione independientemente del Ejecutivo, bueno, pues entonces nosotros no vamos a poder tener, digamos, realmente una recuperación económica. Entonces, bueno, yo creo que esos temas son de muy importante reflexión para poder prever un poco hacia dónde vamos, ¿no? Habría que restaurar el Estado de Derecho, pues, ¿no? Sí. Yo entiendo que a los venezolanos es complicado, es difícil pedirles un poco de paciencia, pero en esto del tutelaje, pues mucha gente dirá, no, yo prefiero estar tutelado por los Estados Unidos y no por Cuba, porque tú puedes poner el ejemplo de los dos países y bueno, Cuba que es un fantasma, pues, ¿no? Y que es Estados Unidos. Ahora la gente quiere saber si en este lapso del tutelaje, primero cuánto va a durar y si es necesario, pertinente, prudente, poner en agenda cómo van a ser un poco más explícitos los pasos que se van a dar para esa reinstitucionalización, porque aquí se necesita libertad de expresión y aquí se necesita que salgan, como tú estás diciendo, los presos políticos. Ya, ya garantía. En un marco, claro, se avanzó en la ley de hidrocarburos, pero todavía ven con escepticismo algunos grandes empresas energéticas que ven con cuidado, con sigilo, bueno, cónchale, meter mi plata allí cuando ya en 2 oportunidades me expropiaron y me deben todavía un dinero, etcétera, etcétera. El presidente Trump dice, no, yo garantizo que todo esto va a funcionar, pero evidentemente internamente se necesita un poco de tranquilidad y que se vea el avance de que se está en esa dirección de poner orden en el país. Eso es lo que más quiere la gente en estos momentos, además de que también quisiera, como lo ha prometido el presidente Trump, ustedes en los 6 meses van a tener más plata de lo que ha entrado en Venezuela en los últimos 20 años. No sé si quieres, esto lo dejamos en suspenso para cumplir con el otro, la otra pauta de publicidad y dejamos estas inquietudes en puntos suspensivos para Benjamín. Qué bueno. Bueno, después de estos días es que me estoy riendo porque vamos a hablar de comida otra vez, con el permiso de Benjamín Sharif, que vamos a invitar a Benjamín a Tábola Calda, restaurante, porque mira, hay que ver la ricura que tenemos en Tábola Calda, restaurante, que yo me voy a detener por ejemplo, el lomito a la tábola calda, que es en salsa de ajo rostizado a la pimienta y viene acompañado con papas rústicas. Pero es que además, si a usted le gusta la carne, aunque estamos entrando en cuaresma, ¿no? En cuaresma, no, sí, pero, tiene que ser pescado. No, pero después te vas a rezar. Okay. Y te comes el osobuco toscano, el osobuco toscano en su salsa. Que eso son como 12 horas de preparación, de cocción. Si quieres acompañarlo con una pasta a la crema o con un puré batata, el puré batata que es tan rico. Sí. Vamos a vernos en Tábola Calda Restaurante pronto. Va a cumplir 20 años Tábola Calda Restaurante. A 1 minuto de la redoma de la Lagunita, Centro Comercial Terrazas Loma de la Lagunita, Tábola Calda Restaurante. La cocina italiana siempre al di del límite del mundo. Pescadería Paterdama es la pescadería de Venezuela. Hoy tenemos 3 puntos maravillosos en nuestra ciudad capital con nuestro fish truck.
Centro Ítalo, Ujú. miércoles, pero también Manzanares y también Macaracuay, mujer. Qué bien, distintos puntos regados Distintos por la puntos. ciudad. Claro, si usted quiere venir a visitarnos en la Avenida Victoria, está llegando el pescado en estos momentos. En estos momentos están nuestros proveedores volcando toda esa pesca en la pescadería Paterdama. Hay que comer pescado, está empezando, imagínate tú, la cuaresma, ahora viene Semana Santa, a comer pescado de la pescadería Paterdama, donde además usted puede utilizar el delivery, que es una maravilla, pescadería Paterdama, con lo más fresco del mar a tu hogar. Y Produzca es la empresa más importante en materia de seguridad industrial en Venezuela. Ellos nos cuidan, por eso es Produzca con S de seguridad. Y un accidente puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, pero para eso está Produzca, con los implementos certificados internacionalmente para que nuestras jornadas de trabajo sean seguras. Protección al cuerpo, respiratoria, a la cabeza, auditiva, a las manos, protección óptica. Bueno, Produzca la ficha técnica de cada uno de nuestros implementos, www.produzca.com. También allí la asesoría gratuita de los expertos de Produzca y también Instagram @produzca.ve. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Bueno, dejamos con puntos suspensivos una inquietud con la necesidad de urgencia de los venezolanos, porque han pasado tantas cosas en estos casi 30 años, Benjamín, y pedirle a la gente, mira, un poquito de paciencia, que las cosas se están haciendo bien y vamos piano a piano, porque en esta orden que se requiere colocar en el país, pues, ¿no? Pero yo voy a incorporar algunas preguntas de Alberto Sánchez, que le hace varias, le formula varias, y él quiere saber cómo pretendemos dejar de ser un país tutelado por potencia si nuestra mejor materia prima, que es el cerebro de nuestros jóvenes, la seguimos regalando al mundo en bandejas de plata. Además, le pregunta, ¿es posible reconstruir la academia en un sistema que prefiere ciudadanos obedientes antes que científicos críticos? Muy bien. ¿Quién tiene la llave de esa celda? Y por acá también tenemos otra pregunta de Alberto Sánchez. ¿Es la ciencia venezolana la que debe validar nuestra ruta de libertad o seguiremos esperando que una oficina en Washington o en Bruselas nos diga cómo caminar? Pero además también tenemos por aquí a Jazmín Zambrano, que le pregunta sobre una película. Déjame ver si consigo el comentario de Jazmín rápidamente, donde podemos ver de nuevo la película La conspiración del silencio, tan importante para entender lo que pasó y tomar acciones como aquí está pasando. Bueno, estos son 3 programas más con el doctor Sharif. No, y Alberto tiene muchísimas otras preguntas, todas muy importantes, pero bueno, escogimos 3 de las primeras que formuló. Mira, son preguntas fundamentales. La que tiene que ver con la reconstrucción del sistema científico, el sistema académico venezolano, es tremendamente importante, pero nosotros nunca vamos a poder ejercer nuestra libertad si nosotros no podemos determinar cuál es nuestro destino, si tenemos que depender de otros para que determinen nuestro destino. Y esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestro propósito como país? ¿Cuál es nuestro plan? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y para eso sirve mucho elaborar, digamos, conceptos que vienen desde la historia. O sea, cuando nosotros nos independizamos de España, digamos, de una potencia imperial, es porque nosotros queríamos tener la libertad para poder desarrollar nuestro potencial. Entonces, claro, al ser parte de nosotros de un imperio, en ese momento uno de los imperios más importantes del mundo, bueno, estábamos restringidos en nuestro comercio, estábamos restringidos en la capacidad que podíamos tener de tener industrias, digamos, en Venezuela, digamos, empresas, etcétera, porque había, digamos, todo un ordenamiento legal que nosotros no nos permitía hacer eso porque teníamos que rendirles tributos, digamos, a un imperio. Entonces no se trata de sustituir un imperio por otro. No se trata entonces que ahora nosotros vivamos eternamente bajo la tutela de lo que es la potencia, porque tenemos que admitirlo, existen potencias en el mundo. Entonces, ahora en este nuevo orden mundial tenemos 2 grandes potencias económicas en el mundo que dominan, que son China
y que son los Estados Unidos, con una Unión Europea que también tiene cierto poder, que no es para nada despreciable, pero los actores fundamentales siguen siendo China y los Estados Unidos, y nosotros de alguna manera dentro de ese enfrentamiento tenemos que ubicarnos. Entonces no hay duda que tenemos que ubicarnos culturalmente donde nuestros valores nos indiquen que tengamos que estar ubicados y tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Pero tenemos que tomar decisiones todavía un poquito más complejas, realmente hacia dónde tenemos que dirigir el país. Y bueno, si nosotros vemos cuál es, digamos, nuestro desarrollo histórico, nosotros hemos venido avanzando en niveles de libertad. Digamos, las tesis, digamos, no tanto de Bolívar, que era, bueno, sí, un gran líder y un gran militar, pero los padres fundacionales de Venezuela fueron hombres como Francisco Miranda, como Andrés Bello, que pusieron la cultura y pusieron los valores republicanos como elementos fundamentales. Bueno, esos son los elementos que nosotros tenemos que promover para poder nosotros realizar un proyecto de país. Y para que ese proyecto de país se realice, tenemos que tener gente capaz de realizar ese proyecto de país. Y ahí es donde entran las universidades y el sistema científico. Nosotros no podemos basar nuestro desarrollo simplemente, bueno, en intuiciones, en creencias, en a mí me parece, no sé qué. Tenemos que basarlo en determinadas certezas que nosotros mismos podamos construir a través de conocimiento. Y ahí entonces la reconstrucción de las universidades, bueno, clave. es clave. Digamos, yo creo que prioritario. Lo primero es el sistema judicial. Tenemos que tener un sistema judicial que realmente administre justicia para no ser víctimas de las arbitrariedades del momento. Pero luego, para poder incluso tener un sistema judicial que funcione, tenemos que tener gente preparada, porque tenemos que tener gente que pueda vivir dentro de un sistema judicial y gente que pueda administrar esa justicia. ¿Cuál es la función principal de las universidades a fin de cuentas? Sí, es, digamos, elaborar conocimiento, formar profesionales, profesionalizar a las personas, pero sobre todo formar ciudadanos, personas que tengan valores, que tengan, digamos, actitudes que son las apropiadas para poder vivir en una sociedad moderna como la sociedad que nosotros pretendemos tener. Asociado a eso están los talentos, que claro, capacidades, digamos, específicas que necesitamos en determinadas competencias que necesitamos, digamos, para la industria, para la agricultura, etcétera, para el comercio, todo eso. Y bueno, mucho de eso se nos ha ido, es una realidad. O sea, digamos, toda esa juventud, porque sobre todo ha sido gente joven que se ha ido, digamos, que se ha ido gente preparada. Por ejemplo, el nivel de preparación de los venezolanos en los Estados Unidos supera inclusive el nivel de preparación de los propios norteamericanos en los Estados Unidos y supera cualquier otra inmigración que haya tenido los Estados Unidos. Entonces, hemos perdido talentos muy importantes que se han ido al exterior. Ahora, pretender que ellos vuelvan, bueno, yo lo dudo por mi propia experiencia. Yo, digamos, tengo hijos como todos nosotros tenemos hijos en el exterior, y bueno, después de que tienen 5 años, 8 años, 10 años viviendo en el exterior, ya uno ve que, bueno, que el retorno de ellos permanente a Venezuela podrán venir de visita una vez que las condiciones se los permitan, pero que retornan permanentemente, ojalá lo decidan hacerlo. Pero muchos de ellos no podrán hacerlo porque ya han establecido nexos, lazos, se han casado, lo que sea, tienen hijos allá, tienen lo que sea, y bueno, entonces nosotros tenemos que formar gente en Venezuela, pero no solamente formar gente en Venezuela, sino establecer condiciones en Venezuela de vida, sociales, laborales, etcétera, que atraigan a gente de otros lados. El mundo es un mundo interconectado. Nosotros, digamos, crecimos a hacer lo que nosotros llegamos a hacer en Venezuela y somos, bueno, sobre la base de la mezcla de autóctonos con personas que vinieron de otros lugares. Bueno, eso es, digamos, el destino que nosotros tenemos que buscar para nosotros, que seamos un país abierto a la inmigración, como lamentablemente lo hemos sido, pero también abierto a la inmigración. Entonces tenemos que reconstituir las instituciones jurídicas, las universidades, también las empresas, digamos, productoras de bienes y servicios, de forma tal de que nosotros nos convirtamos en un país atractivo para que retornen quienes se han ido, pero también para que vengan otras personas atraídas por las oportunidades en Venezuela. Hacían una mención muy especial sobre La conspiración del silencio, una película fantástica cuyo nombre original en alemán, porque es una película alemana, era El laberinto de la mentira, que fue como las instituciones en la Alemania de posguerra conspiraron para ocultar los crímenes que se habían cometido
durante la época del nazismo, que fue funesta. Bueno, nosotros en Venezuela estamos viviendo ahora un momento en que nosotros nos horrorizamos cuando nos estamos enterando de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de 27 años y se promueve una ley de amnistía que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿es que es necesaria una ley de amnistía para liberar personas que no han cometido ningún delito? Las leyes de amnistía son para dejar atrás, amnistía viene, la palabra amnistía viene de amnesia, o sea, para olvidar. Digamos, los crímenes, para dejar atrás los crímenes. Entonces, la ley de amnistía beneficia a quienes han cometido crímenes. Pero yo me pregunto, personas que no han cometido crímenes, que son los presos políticos, digamos, por definición, son personas que no han cometido ningún crimen, sino pensar distinto, expresar opiniones distintas a las opiniones oficiales. ¿Esas personas necesitan amnistía? No, esas personas lo que necesitan es que los liberen. Los que necesitan amnistía son los que cometieron los crímenes. Un indulto general. Bueno, lo que pasa es que el indulto va hacia personas específicas. La amnistía va hacia hechos. Entonces, ¿qué es lo que buscan con la ley de amnistía? Dejar atrás hechos delictivos. ¿Cuáles son los hechos delictivos? Cuando un juez pone preso a una persona que no cometió ningún delito, el que está cometiendo el delito es el juez. Cuando un policía tortura o un agente, digamos, de seguridad del Estado tortura a una persona, que eso está, digamos, penado en todas circunstancias, porque por más culpable que sea una persona, tiene derechos fundamentales a la vida y a su integridad personal, por lo tanto la tortura no tiene la menor justificación. Esa es la persona que está cometiendo delito. Por lo tanto, la ley de amnistía lo que beneficia es a quienes han cometido delitos. A quienes están presos sin haber cometido ningún delito, no los beneficia en absoluto. Entonces, no son leyes bueno, en fin, yo no quiero aquí hacer una tesis porque no soy abogado, ni mucho menos, pero en mi opinión, no es una ley de amnistía lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos es que se abran las cárceles y liberen a los presos políticos, no a los presos comunes, pero sí a las personas, digamos. Por ejemplo, los policías del metropolitanos. Del 11 de abril. Claro, los policías metropolitanos que tienen ya... Los policías metropolitanos. Ellos, no solamente que algunos de ellos incluso han cumplido sus penas, sino todos ellos, porque eso fue hace 27, 25 años, de esos 24 años que fue de esos hechos. Ya han cumplido sus penas y todavía siguen. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente hay que abrir esas cárceles. No se trata de hacer una amnistía, se trata de que, digamos, personas que o bien no han cometido crímenes o han cumplido sus penas, bueno, pues simplemente que salgan libres como corresponde. Entonces, bueno, en fin, yo creo que son valores fundamentales los que nosotros tenemos que promover para una recuperación lo antes posible, porque otro tema es si podemos esperar eternamente, digamos, hasta una transición. Claro. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a quién favorece el tiempo? O sea, ¿quiénes son los que andan guaraleando, por así decirlo, las circunstancias para ganar tiempo y que luego las circunstancias los favorezcan? Bueno, por ejemplo, si hay una recuperación económica en Venezuela, que seguramente la va a haber a corto plazo bajo la tutela, digamos, que tenemos ahora, con el gobierno tutelado que tenemos, ¿quién se va a llevar el mérito de la recuperación económica del gobierno tutelado? Digamos, en Venezuela. Habrá quienes le den el mérito, por supuesto, a los de afuera, pero alguien se va a llenar de laureles acá en Venezuela. ¿Quién va a ser? Bueno, los que, digamos, estén a cargo en el momento que ocurra esa recuperación económica. Entonces, ¿a quién beneficia, digamos, esa? ¿Y por qué entonces tenemos unas autoridades tuteladas que, bueno, que ejercen muy bien eso que en Venezuela, desde el tiempo de la colonia, hemos sabido administrar muy bien en Venezuela, que eso de que se acata pero no se cumple. Entonces, la ley dice que hay que hacer tal cosa. Bueno, yo acato la ley, pero no la cumplo. O sea, yo reconozco que la ley existe, pero yo hago lo que me da la gana. Entonces, eso se llama guaraleo. Guaraleo, en donde yo le doy largas al asunto, yo jalo y después suelto la cuerda, etcétera, para que el papagayo se vaya más lejos. Entonces, bueno, ¿a quién beneficia el tiempo? A quienes están en el poder. Entonces, nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo para que haya una transición. Sin estar excesivamente apurados, tenemos que trabajar en Venezuela para que haya una transición. Y para eso necesitamos la activación de la sociedad. Yo celebro que los estudiantes universitarios, en días recientes, han tomado conciencia de su rol fundamental para el futuro
como lo han tenido desde el año 28, desde el año 1928, digamos, o inclusive tal vez antes, desde la batalla de la Victoria, inclusive desde en el siglo XIX. O sea, los estudiantes en Venezuela siempre han sido factores de cambio. Ahora los estudiantes vuelven a tener, digamos, yo lo celebro, pero tiene que ser motor para la activación de la sociedad. Nosotros tenemos incluso que promover que haya una mejor vinculación entre los distintos sectores, incluso políticos venezolanos, donde, si bien quedó muy claro en el 28 de julio del 2024, y previo a eso la elección primaria, que fue, digamos, también del año 2000, ¿cuándo? 2023, no me acuerdo ahorita la fecha, cuándo fue, pero en esa elección primaria definitivamente los venezolanos tomamos una decisión hacia dónde queremos que vaya Venezuela. Pero luego el 28 de julio nosotros también tomamos la decisión, mira, para nosotros es urgente que existe ese cambio, ¿no? Entonces, ok, dadas esas circunstancias, pero dado que existen en Venezuela distintos partidos políticos que en este momento están dormidos, también tenemos que promover que haya una vinculación entre todos los factores políticos para que podamos tener la suficiente unidad de criterio como para poder promover el progreso de Venezuela, reconociendo, por supuesto, cuáles son las decisiones que a través del voto nosotros mismos hemos establecido. Pero bueno, todo el mundo está hablando ahorita de que tiene que haber nuevas elecciones en Venezuela, de que no se trata de reconocer la validez de la elección del 28 de julio, que para mí habría que reconocerla, pero bueno, pero que no se trata de reconocer la validez de esa elección, sino de que haya a corto plazo una elección en Venezuela. Bueno, para que podamos tener una elección en Venezuela, tenemos que tener la reconstitución de todos los factores políticos para que todos se sientan convocados a participar en un debate serio hacia dónde tenemos que dirigir. Claro, pero ¿cómo se logra eso, Benjamín? Disculpa que te interrumpa, cuando hay gente que dice, ok, mira, el 3 de enero se separó a Maduro y a Cilia, pero el chavismo sigue intacto, ¿vale? Sigue intacto y ellos son muy hábiles y tienen una capacidad de reinventarse y de adaptarse y de enquistarse allí en el poder. Entonces se están camuflajeando en cuanto a las directrices de Trump y ellos son los que internamente siguen mandando aquí y tienen el control del timón. Y yo aprovecho para incorporar la pregunta de Eduardo Rivas, doctor Sharif, que en su criterio debe proscribirse el chavismo como se hizo con el nacionalismo, nacional socialismo. ¿Es el chavismo una fuerza política o lo ve como una fuerza ideológica y práctica de crimen? Mira, una fuerza ideológica definitivamente no lo es, porque si fuera una fuerza ideológica, no hubiera ocurrido el realineamiento que en menos de un mes brutal que ha ocurrido en Venezuela, que estábamos alineados con Rusia, con China y con Irán, y ahora estamos fuertemente alineados tanto en discurso como en los hechos con los Estados Unidos. De tal manera que el chavismo no es una fuerza ideológica, pero es una pregunta interesante. Debe proscribirse. Lo que debe proscribirse es toda, digamos, idea totalitaria. Y el chavismo, tal como fue formulado, efectivamente es una idea totalitaria y en esos términos tiene que ser proscrita. Pero hoy en día el chavismo ya no es una fuerza ideológica, porque no es una ideología, digamos, el socialismo, qué sé yo, ya no es, digamos, pero se acabó, ya no es, digamos, la directriz del discurso oficial en el momento actual. Pero claro, tiene que proscribirse. Hay una paradoja, digamos, de Popper. Popper es un filósofo, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, y él escribió mucho sobre filosofía de la ciencia, pero también escribió un libro sobre la sociedad abierta. Se llamaba La Sociedad Abierta y sus enemigos. Entonces él decía que para que una sociedad progrese tiene que ser una sociedad abierta, tiene que haber libertades fundamentales. Y hay que promover esas libertades. Y eso significa que tenemos que ser tolerantes, tenemos que tolerar ideas que son distintas a las nuestras y defender que otras personas puedan expresar ideas distintas a las nuestras. Pero hay una paradoja con la tolerancia. Si los intolerantes, los que son intolerantes, les permitimos que ellos expresen su opinión, los intolerantes terminarán dominando sobre los tolerantes e impondrán de una manera violenta sus ideas sobre nosotros, que es lo que ocurrió con el nazismo, lo que ocurrió con el chavismo en Venezuela a lo largo de 27 años. Entonces nosotros tenemos que ser intolerantes ante la intolerancia, pero tenemos que ser tolerantes ante las ideas de otras personas. Lo que no podemos tolerar es que haya personas que intenten imponer a la fuerza sus ideas sobre nosotros. Por ejemplo,
el concepto, y aquí hay un concepto fundamental, el concepto que ha prevalecido, que nosotros hemos manejado mucho tiempo, incluso durante la época democrática en Venezuela, pero que se, digamos, consolidó en la época del chavismo, es que la democracia es el gobierno de la mayoría, que cuando alguien gana las elecciones, esa persona puede hacer lo que le dé la gana, porque él ganó las elecciones. Eso no es la democracia. La democracia es, bueno, el imperio de la ley es fundamental para la democracia. No es que el que gana hace lo que le da la gana, hace lo que corresponde según sus planes de gobierno cuando ganó la elección, pero con el respeto a las minorías. Siempre tiene que haber respeto a las minorías, porque esas minorías en otro momento pues también podrán ser mayoría. Entonces el concepto, digamos, de la renovación de los cuadros, el concepto, digamos, de que quienes gobiernan hoy serán oposición mañana y quienes hoy son oposición podrán ser gobierno mañana, o sea, el que haya, digamos, un reciclamiento de las ideas es fundamental para que la democracia prevalezca, y para eso tenemos que ser tolerantes. Entonces no podemos ser intolerantes con quien expresa una idea distinta, pero sí tenemos que ser intolerantes con quien quiera imponer sus ideas a la fuerza, como hicieron durante 27 años en Venezuela. Entonces, en ese sentido, esta persona que hace esa pregunta tiene toda la razón. Nosotros tenemos que proscribir movimientos políticos que intenten, por ejemplo, la idea, no, que nosotros somos una revolución pacífica, pero somos una revolución armada. Bueno, mira, bajo esas amenazas no podemos nosotros vivir. Esa amenaza es inaceptable. No, señor. No puede ser que las Fuerzas Armadas sean el brazo militar de un movimiento político. No, las Fuerzas Armadas tienen que servir a los propósitos de la nación independientemente de cuáles sean las ideas. Entonces, hay reformas importantísimas que tenemos que hacer en nuestras, digamos, en las doctrinas que se han venido imponiendo a lo largo de estos 27 años. Por ejemplo, los militares. Nosotros hemos escuchado en estos últimos días que han cambiado cuadros importantes que dirigen los diferentes elementos, digamos, de las fuerzas de seguridad del Estado y de las, digamos, componentes militares que tenemos en Venezuela. Pero la cabeza la tenemos ahí todavía ahí. Entonces, ¿en qué país del mundo, después de lo que ocurrió el 3 de enero, entonces el responsable de la defensa, que es, bueno, el ministro de la defensa, pero bueno, mira, entonces yo no quiero seguir para adelante porque digamos, no puedo seguir con el argumento que estoy por razones obvias, porque no tenemos un sistema de derecho. Pero la pregunta es obvia, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, realmente, ¿hacia dónde estamos en Venezuela? Realmente, si tuviéramos un gobierno tan tutelado como dicen que tenemos el gobierno, bueno, ¿por qué todavía tenemos el mismo ministro del Interior, el mismo ministro de Defensa, el mismo fiscal? No deberíamos, por lo menos movilizarnos para pedir que hubiera cambios, digamos, en esos personajes que son fundamentales para el sostenimiento del aparato represivo del Estado, que impide que podamos ejercer esa tolerancia que le permita a las personas tener la garantía, mira, yo puedo realmente expresar mis opiniones sin temor a que me pongan preso, o personas que vienen del exterior, pero que han sido colaboradores de quienes se han opuesto, digamos, al chavismo, bueno, pues simplemente los ponen arbitrariamente presos, los retienen por 3 o 4 días hasta que seguramente ciertas presiones son ejercidas para que los suelten, ¿no? Pero bueno, pero nosotros no podemos vivir así. Entonces, sí, yo creo que sí tenemos que promover con la paciencia que corresponde, porque esto es un proceso, digamos, que tenemos que tener una cierta paciencia, pero aún teniendo esa paciencia, en el menor plazo posible, tenemos que tener cambios importantes en Venezuela, porque si no, estas personas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo histórico. La Unión Soviética cayó en 1989, 90, por ahí, hace ya, ¿cuánto? 30 años o más, que cayó la Unión Soviética. El que es ahorita presidente de la Unión Soviética era el director de la KGB, el director, digamos, de las fuerzas represivas de espionaje, de información, digamos, del Estado soviético. Y ahora sigue como presidente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que se conformó toda una oligarquía que heredó todas esas empresas del Estado que tenía el sistema socialista soviético y que fueron transferidas a manos privadas, pero a manos privadas que siguen siendo controladas por la misma oligarquía. Entonces todo cambió para que nada cambie, como en aquella famosa película o libro El gato pardo, en donde, digamos, se unificó Italia de ducados y no sé qué. Bueno,
los poderosos siguieron siendo poderosos y los patas en el suelo siguiendo siendo patas en el suelo. O sea que realmente cambió, digamos, de alguna manera el sistema, pero no cambió la realidad social y política. Bueno, nosotros tenemos que pretender que la realidad social y política que se vino conformando en los últimos 27 años realmente cambie. Entonces, eso lo tenemos que hacer a través de la movilización de la gente. Por eso celebro que los estudiantes, sobre todo los estudiantes de la Universidad Central, pero se han unido estudiantes de otras universidades también, bueno, están queriendo convencernos a los venezolanos que no podemos dejar que sean solamente las influencias que provienen de afuera las que motiven los cambios en Venezuela. Tenemos que motivarlos nosotros también, precisamente para que ocurran estos cambios que tiene que haber para que nosotros podamos tener esas libertades que dejen a esos que permitan, sobre todo en el momento actual, lo más urgente, que los presos políticos, todos ellos, sean liberados y que no tengamos que tener a sus familiares en esta situación que realmente es una situación tristísima, pues, muy lamentable que están. A veces sentimos que los ciudadanos realmente estamos preparados para estos tiempos y no así los partidos políticos, por ejemplo, que siguen empeñados en esto de las elecciones, cuando aquí no se puede hablar de elecciones con este sistema electoral que hay. ¿Vale? Es otra de las cosas que hay que cambiar en profundidad para que pueda haber aquí garantías y para que pueda haber respeto y confianza, que son palabras claves en ese destino que sigue siendo la etapa final que Marco Rubio ha explicado en la consecuencia de las etapas que vienen. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero cónchale, comprometido con nosotros para seguir en estas tertulias con Benjamín, y no sé si quieres agregar algo más, si tienes algún comentario, una recomendación, una reflexión última por el día de hoy, porque te vamos a seguir consultando, ¿vale? Mira, la única, sí, que quisiera concluir es que nosotros tenemos que promover un ejercicio serio de ciudadanía, en el sentido de que tenemos nosotros que pensar un poquito hacia dónde queremos ir. No se trata solamente de confiar en que haya personas, digamos, carismáticas o que tienen mucho poder, tanto en el exterior como personas, digamos, a las cuales le tenemos mucha confianza en el momento actual en Venezuela, que nos han dirigido inclusive en los últimos años. Es muy importante, y a lo mejor son las personas que están, digamos, destinadas en este momento a dirigir los destinos de Venezuela. Pero más allá del nombre de las personas, los conceptos, digamos, que queremos perseguir. ¿Cuáles son esas cosas fundamentales? Entonces, y han sido mencionadas el día de hoy. Nosotros necesitamos libertad, nosotros necesitamos instituciones democráticas y nosotros necesitamos personas capacitadas en Venezuela, y esas son las tres prioridades. O sea, que nosotros persigamos esas cosas: libertad, instituciones democráticas en Venezuela que nos permitan, digamos, ejercer la democracia, y que nosotros tengamos un sistema que garantice que personas con la suficiente formación en valores y en conocimientos y en técnicas, etcétera, puedan dirigir de alguna manera o participar en los destinos de Venezuela. Yo creo que con esos tres elementos fundamentales, bueno, podemos tener, digamos, un futuro, por lo menos para los... Y ahora, en lo primero, la libertad y la democracia, tenemos entonces sí que ser consecuentes con las ideas que nos permitieron conformarnos, no solamente a Venezuela, sino a todo el continente americano, desde Estados Unidos, o mejor dicho, desde Canadá, que está todavía encima, digamos, más arriba, hasta el último de los países, Chile o Argentina. Todos los países, nosotros, digamos, somos, sí, como bien decía Rubio, de alguna manera los, si no herederos, por lo menos los que hemos continuado esa tradición occidental de racionalismo, de libertad, de democracia, que empezó como tal vez con los griegos, inclusive antes, no lo sé, pero que nosotros, digamos, de alguna forma, esos son los valores fundamentales que nos han permitido conformarnos como nación. Entonces son las reflexiones que yo pienso que deberíamos promover en toda nuestra población, para que todos nos convenzamos de que los sistemas autoritarios, los sistemas totalitarios, que pueden, por ejemplo, en Afganistán, ahora acaban de pasar una ley, bueno, donde sí, un esposo le puede pegar a su esposa, siempre y cuando eso no se note. No lo fracture. Sí. No lo hiera. Sí. Sí, que no le fracture los huesos. ¡Qué horror! Por favor, por favor. Bueno, eso no es parte de nuestra cultura. No. Para nosotros eso es inadmisible.
Bueno, entonces ese son el tipo de cosas que nosotros tenemos que tener claro. Como es inadmisible la tortura, como es inadmisible poner preso a una persona arbitrariamente si no ha cometido delito, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor Sharif. Caramba, No, sí, vale. ustedes, un gusto. Como siempre, que se repita Un gran muy pronto. gusto. De verdad, muchísimas Gracias. Espero que sí. Muchas gracias.